del 2250 antes de Cristo. Está trabajado en piedra arenisca, tiene 2 metros de altura. Aquí ya podemos ver una estela inmensa, ¿no es cierto? Es más grande que nosotros. Esta estela representa la conmemoración de la victoria sobre una tribu rival. Los pueblos que hemos dicho que los asirios son pueblos guerreros, expansionistas, y en la antigüedad, pues una forma de lograr mejores ingresos o mayor seguridad son los conflictos bélicos. Ustedes saben que recién hasta después de la Primera Guerra Mundial se habló, perdón, de la Segunda Guerra Mundial, se habló sobre la prohibición mundial de que haya guerras. Y por eso es que se crean las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Para evitar que la gente, bueno, tú no me caes bien y voy y me enfrento a tiros. Lamentablemente, vemos que siguen habiendo estos conflictos y por eso las Naciones Unidas amenazan con castigar, con vetar, prohibir, bloquear a los países, etc. Hoy vemos eso que está pasando, un conflicto bélico fuerte entre Ucrania y Rusia. Vemos que los israelitas con los palestinos están en conflictos y ahora Irán atacando a Israel y bueno, habrán algunos que apoyan a unos países y otros que apoyan a otros. Pero lamentablemente vemos que menos mal lejos de aquí hay todavía esos conflictos. En fin, esta composición está presidida por 3 símbolos divinos, cuernos, sol y luna. Es decir, los dioses están representados en las alturas. ¿Se acuerdan que hablamos de jerarquía social? Siempre. En el arte siempre hay, en Mesopotamia, jerarquía social. Es decir, son más grandes o están más arriba los dioses y los reyes. Y después, según la jerarquía, van bajando. Aquí vemos, decíamos, 3 símbolos, cuernos, sol y luna. Centra su interés en la figura del rey, armado y adornado con una tiara de cuernos. El rey está por debajo de los dioses, pero por encima del resto de los hombres. Es de mayor tamaño que el resto. El ejército y el pueblo están por debajo. Y si ustedes se fijan y ponen atención, más abajo todavía van a estar los vencidos, los derrotados, tirados en el piso, sometidos, ¿no? Luego tenemos otra de las expresiones del arte más famosas, es el estandarte de Ur. Se piensa que quizás pudo haber sido una caja armónica de un arpa. El marco original es de madera que se había descompuesto y se hace la reconstrucción con las 2 caras llamadas de la paz y de la guerra. Están hechas madera, es cierto, la base es la madera, pero hechas con conchas y lapislázuli. Tarea para la casa antes de que me olvide, ir al Paseo de la Recoba a comprarse algún adorno con lapislázuli. Hay uno de esos artesanos que trabaja con piedra, tiene lapislázuli. Entonces se compran un dijecito, alguna soncera. Bueno, no es obligatorio comprar. Lo que quiero es que vayan a conocer la piedra, ¿ya? Para que vean el color de la piedra. ¿Qué más? Bueno, este estandarte o caja armónica o qué será, tiene 2 caras.
Una de las caras expresa la paz y la otra de las caras expresa la guerra. En el panel de la paz, que es este que estamos viendo, fíjense, lo que vemos son procesiones o personas en fila, entendemos que en procesión, llevando ofrendas en sus espaldas, el producto del cultivo de la tierra puede ser, ¿no es cierto? O animales. Vemos burros, caballos, cabras, ovejas, toros, en fin. En la parte superior vemos una especie de fiesta. El rey es el más grande. El funcionariado, los nobles serán sus invitados, ¿es cierto? Que también están sentados, lo mismo que el rey, pero son más chicos que el rey. Los músicos, esto que agarra esta persona es una lira, la vamos a ver en detalle más adelante cómo era la lira. Y la servidumbre, que aunque están parados, son más chicos que hasta los invitados. Todo enmarcado con conchas. Luego está el panel de la guerra. Ahí está el por qué se dice que es estandarte. No sabemos con certeza, queda la duda si habrá sido un estandarte o una caja armónica. Pero en todo caso, tenemos las dos caras. El panel de la guerra nos muestra representaciones de cómo habría sido el ejército. En la parte inferior vemos carros tirados por animales, vemos personas sometidas, tiradas en el suelo, vemos que estos carros tienen ruedas, entendemos que 4 ruedas, tirados por caballos, tienen la carreta, la carroza, digamos, y encima a los soldados, el ejército, ¿no? Arriba está la infantería con capas y que llevan lanzas. Los enemigos son muertos con hachas, alanceados y presentados al rey. El rey también tiene una lanza, es el más grande y el ejército que lo acompaña. Y por supuesto ahí van los esclavos, los sometidos, por detrás los soldados, ¿no es cierto? Llevándolos. ¿Qué nos muestra esta exposición? Nos muestra, nos permite conocer que el ejército es numeroso, que el rey tiene autoridad sobre el ejército, que hay conflicto con otros pueblos y que, por supuesto, también hay fiesta y paz. Bueno, en la escultura nos han mostrado ya los compañeros a los genios alados. Estos no son dioses, son espíritus protectores. Están conformados, son androcéfalos, tienen cabeza humana, pero cuerpo de diferentes animales. Son seres fantásticos que no existen en la realidad, pero, o sea, son partes de animales que sí existen, conformando un ser que no existe, ¿no es cierto? Las patas, en algunos casos, son de toro, en otros casos pueden ser de león. El cuerpo es igual de toro o de león.
Las alas son de águila y la cabeza es humana, con un turbante. ¿Por qué representan a estos animales? ¿Me ayudan? Ya pues, José Armando, ¿me está hablando a mí o le está hablando a otra persona? Habilite su micrófono, yo veo mover sus labios. No estaba pensando. Ah, me encanta, él piensa con los labios. Bueno, yo también voy a encender mi cámara. A ver, ya pues chicos, enciendan sus cámaras, no los veo. Para ver si están despiertos. ¿Por qué utilizan a estos animales y no a otros? Bueno, arquitecta, yo podría decir, por ejemplo, utilizan el león por la fuerza, puede ser la serpiente por su veneno, el águila porque puede volar, está sobre los cielos, también hay algunos que tienen, no sé, también puede ser otro Muy bien, como, algunos que tienen cuernos, no sé, no sé qué más podría decirle. correcto. Entonces, ¿por qué? Por las cualidades que representan, ¿no es cierto? ¿Qué admiran del águila? Cada uno de estos animales tiene alguna cualidad en particular. El águila, ¿qué? Si no me Porque, bueno, equivoco, se le ve su visión. ya tiene una visión bárbara. Desde los cielos, ellos ven a su presita, un ratón, un conejo, lo que sea. Y cuando se lanzan, parecen un rayo de veloz. Entonces admiran su visión, admiran su velocidad, su agilidad. ¿Qué admiran del toro? Su fuerza. La fuerza. Fuerza, correcto. ¿Y del león? Del liderazgo. Correcto, su ferocidad, el liderazgo. Muy bien. Entonces ellos van a representar eso. A estos seres, a estos genios, a estos espíritus protectores, los ubican en las puertas de ingreso a sus palacios. Este está ubicado en el Palacio de Sargón y más adelante vamos a ver, los persas hacen lo mismo, ubican también a estos seres en el ingreso a sus palacios. Por otra parte, estas esculturas, digamos que son las más grandes, las monumentales, que no es que sean súper grandes, pero bueno, en relación a la figura humana son mucho más. Después podemos ver la representación de personas también con rasgos especiales. Por ejemplo, aquí, si bien no tiene el cuerpo del toro, tiene alas, ¿no? La figura humana. Luego otra vez Una- vemos el... Con el ¿Perdón? anterior, sí, una pregunta ¿Sí? con esto. He percatado en una imagen de esta, digamos, anteriormente, que suelen tener cinco patas. Ahorita vamos a ver eso. Muy bien, exactamente. Vamos a hablar de eso. Mi diapositiva parece que está un poco desordenada y vamos a ver luego ese detalle. Vamos a volver a ver al genio abajo. ¿Qué más vemos? Aquí podemos ver, fíjense, o en este otro, el turbante que lleva el rey.
la barba ensortijada, los adornos que lleva, miren este brazalete, esta pulsera, ¿cierto? La barba, ya hemos dicho, larga y crespa. Lo mismo acá. El código de Hammurabi se ve al dios Marduk entregando el código al rey Hammurabi. Tiene 282 leyes y este es el primer código de la historia. Lo vamos a volver a ver al final o más adelante con algunas de esas leyes que son terribles. Luego están los ortostatos. Los ortostatos son una especie de zócalos altos que están en la base de las paredes. Aquí vemos la leona herida, por ejemplo. Una característica y diferencia o una característica de la escultura y del relieve en Mesopotamia es que la representación de animales y de plantas sobre todo animales, es más realista que la de las personas. La de las personas es un poco más esquemática, mientras que en la representación de animales hay mayor trabajo, mayor detalle. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, las flechas han atravesado el cuerpo del animal, dejando inmóviles las patas traseras. Miren cómo las patas se arrastran, mientras que las dos delanteras están haciendo tensión y esfuerzo. El animal está rugiendo de dolor, ¿cierto? Y ahí nos muestran hasta sus bigotes, cómo las orejas se le han pegado a la cabeza, en fin. En los ortostatos vemos además el relieve, viendo procesiones, vemos procesiones, por ejemplo, donde va el rey. ¿Qué ganamos en esta imagen? ¿Qué cosas ven? ¿Me pueden decir, por favor? Hola, hola. Parece que los asusté poniendo cámara. Ya, ¿qué podemos ver? La forma de cazar. No, en la imagen de abajo. Ah, La rueda. la Ya, rueda. muy bien, la rueda. ¿Qué más? Un emperador Ya, el rey, con... digamos, ¿no? Con La su forma, rey, arquitecto. la ¿Perdón? forma de transportarse. que se está transportando con un caballo, Una ¿sería? carreta, muy bien. Un caballo lo tira, muy bien. Estaría Cómo los transportando al rey. esclavos transportaban al emperador. Ya, perfecto. ¿Qué más? Los soldados están abajo de la carreta, aunque el rey tiene también compañía arriba, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Tiene una sombrilla que lo protege del sol. Exacto, muy bien. Tiene una sombrilla. Una sombrilla. Ya inventaron el concepto de la sombrilla, ningunos perejiles. Es más, la sombrilla y un tapado por si acaso entra. Se ubican que a ciertas horas del día el sol no está arriba, está un poco más abajo, ¿no es cierto? El sol van a proteger así, pero cuando el sol está aquí ya es incómodo y entonces le ponen una capa incluso para proteger y guarecer del sol o de las inclemencias del tiempo. O sea, fíjense cómo la
la historia nos cuenta los inventos que desarrollan los hombres en la antigüedad. Muy bien, aquí vemos otro ser fantástico, esta vez con cabeza de animal. Miren el detalle nuevamente de la musculatura, la pulsera, en fin, los morocos, ¿no? Y la tensión en las piernas. Y esto que es un elemento que ustedes pueden ir a buscar. Esta bolsita se ha encontrado en trabajos, en relieves, entre los tiahuanacotas, entre los mexicanos, entre los egipcios. ¿Por qué llevan la misma bolsita? ¿Qué representa? ¿Qué conexión hay entre los pueblos estos que se supone no se conocían? No se conocieron nunca. Bueno, todavía con los egipcios podría decirse que ha habido relación, pero con los mexicanos, con los tiahuanacotas, con los mayas, los aztecas, no ha habido, ¿no es cierto? Se supone que no ha habido. En fin. Bueno, en la parte inferior, la imagen inferior nos muestra, no es más que una cacería, es un conflicto bélico. Ya voy a arreglar eso. Guerra. Asiria, vamos a decir. Bingo. O batalla, más bien. Y entonces, ¿qué van viendo? En la imagen inferior. ¿Qué ven? De la forma de caza, están cazando. Muy bien. El tipo de arma que llevan, o sea, el arco. Perfecto. ¿Qué más? Muy bien. El transporte, el caballo. Los caídos. Están pasando encima de los... ¿Hola? Sí, sí. Están... La Es una armadura muestra que lleva el poder. caballo. Ya. ¿Qué decían sobre los caballos? La armadura que llevan. Muy bien. ¿Qué más? El caballo son su medio de transporte. Muy bien. Las ¿Algo personas más? están descalzas. Perfecto. Las personas están descalzas. Correcto. Muy bien. En general, podemos sacar información variadísima, ¿no? Y miren aquí atrás, por ejemplo, hay una espada. Parece la vaina de la espada. Aquí en esta parte parece el saco donde se ponen las flechas. Aquí hay flechas tiradas. Aquí hay un hombre decapitado, ¿no? Los sometidos, tirados en el suelo. Los caballos. En Mesopotamia, en esta época todavía no se conoce la perspectiva. Entonces, ¿cómo representan? Mediante desplazamiento horizontal de la figura. No manejan el concepto de un punto de fuga. Ustedes ya están manejando eso, ¿no es cierto? ¿Ya están saliendo a croquisar? Sí. Correcto, ya saben lo que es la línea de tierra, el punto de fuga, la línea del horizonte, ¿no es cierto? Bueno, ellos no saben. Así que, pero sí representan cantidad. Fíjense, perfectamente podemos encontrar que es un batallón, digamos, ¿no?
un grupo de soldados que van a caballo enfrentándose con sus rivales. ¿Cómo lo logran? Mediante el desplazamiento horizontal de los representados. Aquí hay un detalle más cercano de Sargón II. Vemos el turbante, vemos la barba larga y ensortijada. Vemos, y esta es la otra, chicos, es representación naturalista, pero no expresa vejez. Los representados son adultos, se ve por la barba, pero no se los reconoce como viejos, o más bien, no se los representa viejos. Miren la musculatura de los tipos, ¿no? Poderosos. Un viejo ya está todo chorreado, vamos a decir. A estos se los ve recios. Otra vez vemos la vaina de la espada, un bastón que representa autoridad. Y en este caso los vemos vestidos. ¿Se acuerdan? En la representación sumeria, la vestimenta era una falda de la cintura para abajo o una túnica que cruzaba el pecho. En este caso, en cambio, están vestidos completamente, solo que no tienen zapatos. También podemos ver un poco de desproporción en la representación de las manos. Pero sigue habiendo jerarquía social. Esta es una representación idealizada de lo que habría sido el ingreso al palacio de Dur-Sharrukin, de Sargón II. Y aquí vemos nuevamente a los genios alados. Aquí tenemos, museo, la relación proporcional. Este es un toro alado. Alguna compañera decía, tienen 5 patas. Exactamente. Fíjense ustedes. Aquí adelante están las 2 patas. Y aquí está la 5ª pata. Bueno, porque atrás están las otras 2. ¿Cuál es la idea cuando sucede esto? Es amedrentar, advertir a los visitantes, por eso están en el ingreso a los palacios, que están siendo observados por estos genios. Porque cuando la persona entra, cuando la persona viene, creo que hay otra imagen. Ah, no. Cuando la persona, aquí, creo que ya esquematizamos, ¿no es cierto? Cuando la persona está parada aquí, ay, perdone. Cuando la persona está aquí, ve las 2 patas. Entonces se encuentra con que el personaje representado, el genio, el espíritu protector, lo está mirando. Pero cuando empieza a pasar por aquí, te va a encontrar con la pata esta. Entonces da la impresión, ya no ve la pata de atrás, ve esta y las demás atrás. Entonces da la sensación así, como si estaría avanzando hacia adelante. La idea únicamente es advertir, atemorizar, quitarle malas ideas a los que están entrando, ¿cierto? Por ahí está queriendo atacar la ciudad o lo que sea, o cometer alguna fechoría, los están mirando. Y aquí vemos más claramente esa tal 5ª pata. Aquí está. Las 2 adelante, no se ve. Las 2 de atrás, que están en posición como caminando, y esta que es la 5ª, la que permite que se vea como si el animal, o bueno, este ser estaría avanzando.
Bueno, en pintura, ¿qué tenemos en pintura? La pintura, no tenemos muchos restos de pintura, precisamente por la pobreza del material. Sus edificios prácticamente han caído, ¿cierto? Y entonces es muy poco lo que se tiene de restos. Aquí vemos un poco, la finalidad de la pintura es únicamente decorativo. ¿Por qué? Por lo mismo, el material de construcción es pobre. Y entonces la idea es decorar las superficies edificadas, más aún en los edificios públicos representativos. Cromáticamente, es decir, en cuanto al color, también es pobre. Los colores que dominan son los ocres o terracotas, es decir, distintas tonalidades de este color rojizo, medio anaranjadizo, ¿no es cierto? El blanco, porque hay cal, el azul, porque hay lapislázuli, y el rojo, porque, no sé, porque debe haber urucú en la zona. ¿De dónde sacan la pintura? Lo mismo que en cualquier lugar. De los minerales, de las resinas, del carbón, por ejemplo, ¿no es cierto? De la cal, de los materiales con que dispone en el lugar. Aquí podemos ver también, fíjense, el uso de turbantes, podemos ver el uso de estas túnicas, los animales. Si hacemos análisis de esto poco, pies representados de perfil, descalzos, cabeza representada de perfil, ojo de frente. Vamos a ver el parecido con los egipcios. Más adelante vamos a estudiar a los egipcios. Y el color que predomina, pues son los terracotas y los blancos. Esta es una reconstrucción idealizada que se piensa que puede haber sido así el interior de los palacios. Entonces, ¿qué además tenemos? La figura del rey con sus funcionarios, figuras estilizadas de caballos, de rosetas, de plantas, pero además repetitivas. Los colores, hemos dicho, terracotas, viendo de cerca, flores de loto, flores asirias, caballos o toros enfrentados, rosetas, o sea, plantas estilizadas, repetitivas. Luego tenemos el ingreso al Palacio de Babilonia. Aquí vemos uso del arco. Vemos estos grifos, una especie de dragones, toros, seres fantásticos, bandas horizontales y o los grifos enmarcados, ¿no? En el remate, ¿se acuerdan al principio del tema? Habíamos hablado de estos medallones o rosetas. Habíamos hablado, ¿qué se llaman estos detalles? Remate de los edificios. Entrantes o salientes. Sí, ¿qué se llaman esas entrantes o salientes? ¿Eran nicho y pilastra? No, nichos. Ya, perdón. Los nicho y pilastra, en realidad hablamos de la protuberancia, la parte de adentro y la parte de afuera. Esto hace como de pilastra, que en este caso son como torres, ¿no? Y luego estos serían los muros que están más atrás. Eso es nicho y pilastra. Pero este detalle, esto que vemos aquí, ¿qué se llama?
Ustedes saben. Quiero que se acuerden porque los vamos a volver a ver más adelante. Y en la ciudad, caminando, en algunos lados donde no hay arquitecto que haya construido estos edificios o diseñado estos edificios, vamos a encontrar también en Santa Cruz. Todavía se encuentra, cada vez menos, pero todavía se encuentra. O no están tomando apuntes, ¿no? ¿Nadie? No están tomando apuntes. Lero, lero. Después yo voy a decir venganza. Nada, de verdad. Me decepcionan, chicos. Se llaman almenas. Vamos a ver toda la Edad Media y quiero que cuando vean en la ciudad les saquen foto y luego nos muestren. Nos compartan. Almenas, ¿ya? Que es como un remate denticulado, ¿no es cierto? Lo vamos a ver un poco más adelante otra vez. Sobre los muros, los edificios. Bueno, aquí vemos el pórtico de acceso al salón del trono del Palacio de Babilonia. Aquí en esta imagen vemos primero que todo es de ladrillo, predomina el color azul y luego verdoso, ¿no es cierto? Abajo tenemos un zócalo formado por una fila de leones. La altura de los leones de este zócalo, de esta parte, es más o menos 1 metro. Por debajo, igual, hay otra banda horizontal de rosetas y tiras de color ladrillo natural, anaranjado. Luego, en el centro tenemos un juego de... ¿Qué son estas? ¿Qué son según ustedes? ¿Perdón? Columna, No, pilares, no. Muy bien. ¿Y qué tipo de árboles podrían ser? Palmeras. Muy bien. Un premio. Son palmeras de tronco delgado, alto y arriba en la cima las hojas, ¿no es cierto? Representan a las palmeras, que están rodeadas por figuras florales y de vegetación estilizada, repetitiva, enmarcadas con estas tiras de color ladrillo donde se alternan puntos o de distinto color. En el remate arriba, lo mismo, otra vez, la misma banda de rosetas. El color que predomina, el color natural del ladrillo y el azul. En la puerta de Ishtar tenemos estos relieves. Esta es una vista real de lo que queda, ¿no es cierto? Y ahí vemos más cerca lo que serían los dragones o los seres fantásticos, estos imaginarios. Son dragones, parecen dragones. Miren las escamas, las patas, Este es otro detalle donde vemos a los leones. ¿Cómo lo lograban? Está trabajado en relieve con ladrillo esmaltado. Es decir, el ladrillo
No. El adobe se lo pinta y se lo hace coser. Entonces se tiene un ladrillo pintado que termina siendo más resistente, ¿no? Cerámica vidriada o ladrillo esmaltado. En orfebrería son más maestros, tienen más trabajo o tienen más detalle en su trabajo. Esta, por ejemplo, es una cabeza de bronce de un soberano acadio. Esto es del siglo 24 antes de Cristo. O sea, del 2300 algo antes de Cristo, ¿cierto? Otro casco de oro del 2500 más o menos, encontrado en una de las lápidas del cementerio real. Les dije que su creencia en la muerte después de la vida no es una ilusión para ellos, ¿no es cierto? No es con esperanza de vida mejor, más poderosa, volverse dioses, no sé qué. Ellos ven más bien como una vida de ultratumba. Entonces no le dan mucha importancia a la muerte o a las tumbas, como vamos a ver qué pasa con los egipcios. Pero el trabajo, miren el detalle en la orfebrería. Este es un casco de oro con un orificio para la oreja que está full trabajado en el relieve. Otra estatuilla de bronce de un dios negativo, del demonio Pazuzu. Una estatuilla de la diosa del amor, de la fecundidad, de la guerra, la diosa Ishtar. Miren el trabajo de esta daga del 2600 antes de Cristo. Full detalle. El carnero en el matorral, que hace referencia a la historia bíblica cuando Dios le habla a Abraham y le dice, quítate el calzado que vistes porque estás pisando tierra santa. Y le habla y luego le dice, le muestra que hay un carnero en una zarza enredado, ¿no? Para que haga un sacrificio. La estatuilla está trabajada con oro, plata, cobre y lapislázuli. Tiene altura de 40 centímetros. No es muy grande, pero miren el detalle. ¿Ven la cabeza del carnero aquí? Sí, se ve bien. Su cuerno creo que son azules. Exacto, ¿no es cierto? Así. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la lira? Estaba en el estandarte de la paz, en la fiesta del rey y su gente. Esto es una lira. Y el trabajo es también de full detalle, porque como han visto ustedes en el... Como han visto ustedes, miren, el tamaño de la lira no es demasiado grande, ¿no es cierto? Pero hay súper trabajo. Miren, las incrustaciones de distintos materiales, incluso en los ojos, el tratamiento, la barba. Espectacular. 2600 antes de Cristo. Pero los hombres somos coquetos por naturaleza, ser humano. Entonces, aquí tenemos algunos detallecingos de adornos. Esta caja cosmética para pigmentos tiene 3.5 centímetros de alto, o sea, chiquitico. Tengo hambre. Luego está la cabeza de león, que se piensa que puede haber sido un amuleto. ¡Ay! ¿Están viendo? ¿Ven la caja cosmética? No. No se ve la cabeza del toro. La cabeza de toro.
Ya, ahorita otra vez, ya me pasó esta mañana que algo sucede. Ya, ahora sí, ¿no? Y entonces ven esta caja cosmética chiquitita para pintarse, ¿no? Lo mismo la cabeza del león, que se piensa que puede haber sido un amuleto. Aquí están excavaciones de los enterramientos. Si ustedes recuerdan, habíamos visto cuando vimos arquitectura en esta parte el arco falso, ¿no es cierto? Ahí abajo. Miren estas excavaciones. El ladrillo está casi ya perdido, casi no hay. Y por detrás está la tierra. El material de construcción básico para ellos era el ladrillo y el adobe. El agua y el viento hacen su trabajo y entonces quedan muy pocos restos de estas civilizaciones. Pero con lo que queda podemos hacer interpretaciones. Otra vista. Y esta es una reconstrucción idealizada de lo que habría sido la puerta de acceso al palacio de Nabucodonosor. Así seguramente se veía, todo de ladrillo. ¿Qué se llama el remate del edificio? Almenas. Almenas. Correcto, muy bien. Almenas. ¿Y qué elemento constructivo es el que vemos? Arco. Muy bien. ¿Qué tipo de arco? ¿Auténtico o falso? Auténtico. Muy bien, auténtico. ¿Rebajado, de herradura o de medio punto? Ah, no les expliqué a ustedes eso. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro y otro? Este es un círculo. Espero hacerlo bien. Digamos que eso es la mitad de un círculo. El arco de medio punto está conformado por la mitad de un círculo. El arco rebajado está conformado por menos de la mitad de un círculo. Y el arco de herradura está conformado por más de la mitad de un círculo. ¿Quién quiere dibujar un arco rebajado? Y otro que dibuje un arco de herradura. ¿Se entiende lo que he dicho? ¿Se entiende la forma de los arcos? Sí, arquitecta. Gracias, gracias. Nadie me va a favorecer. No puedo creer. ¿Qué es esto? Me hacen sentir mal ustedes. ¿De qué dijo?
Alguien que dibuje un arco rebajado. Alguien que dibuje un arco de herradura. No, nada. Ya les he dibujado. O sea, por favor. De verdad me hacen sentir mal. Parece que estoy hablándole al aire, que nadie está atendiendo. ¿En la pantalla? Claro. Profe, yo lo hice en el cuaderno. Rapidito A nomás. ver. Ese es qué. Muy bien. Arco herradura. Mm, Yo el hice otro. arco de... A ver, a ver. Ese es qué. ¿Se ve? Ver, no, no lo sé, creo que no. Esperen. A ver, ¿dónde está? Había uno que estaba dibujado. El que estaba, había uno dibujado en la pantalla, pero no sé, ese era, ahí está. Nismi Hidalgo. Hable, Nismi, por favor. El de herradura. Pero si usted tapa con su sombra, no puedo ver. Vamos a hacer así. Voy a ver. Vamos a hacer así para que puedan distinguir todos. El de, miren por favor, el de medio punto es ese. ¿Ven en la imagen que estoy mostrando? Bastante bien, Nismi, pero ese es un arco ojival de herradura. Esa punta que ha sacado arriba es de un arco ojival. Nosotros no estamos hablando ahora de arco ojival. Pero lo positivo es que es más de la mitad de un círculo. Este es un arco de medio punto, es decir, ahí está su centro, que apenas se ve, entonces es la mitad de un círculo. Un arco rebajado, jóvenes, es, subo eso, y entonces, ¿se fijan ustedes? Es un segmento de arco, es menos de la mitad de un círculo. Y un arco de herradura es más de la mitad de un círculo. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve a empezar a cerrar el arco. Por eso es de herradura. Porque de nuevo el arco se está cerrando, como yendo a unirse otra vez, a volverse un círculo. ¿Se entiende? Muy bien, gracias, Abel. Ustedes este concepto lo tienen que manejar, pero así al pelo. Arco de medio punto, arco rebajado, arco de herradura. Lo que dibujó Nismi era uno de herradura, pero ella bien comedidamente le aumentó unas... estoy en blanco. Le aumentó aquí una puntita, ¿no es cierto? Algo así. Entonces ahí ya se está volviendo ojival el arco. De herradura, pero ojival. Entonces ya es un poco más complejo.
Entendemos. Vamos a ver este detalle el próximo semestre, pero ustedes tienen que saber de rememoria. El de medio punto y el rebajado lo vemos este semestre. Entonces, díganme, ¿qué clase de arco es este? ¿El que vemos de este edificio? De medio punto. Medio Muy punto. perfecto. Ustedes son mis favoritos. Bueno, pasamos. Ahora, fíjense que todo el edificio sea así, se ve como medio aburrido, ¿no? Entonces, realmente, y peor si pensamos que sea de adobe crudo. O sea, realmente la pintura y también el relieve se utilizó para decorar los espacios. Estas son las tablillas de escritura cuneiforme. Mírenme, por favor. Estas tablillas son de este tamaño. Son chiquititas. En la imagen no alcanzamos a ver, pero bueno, no será, quizás mi mano es un poco pequeña, pero ahí sobre la mano se agarraba una superficie de una tablilla de arcilla fresca. Ustedes han escuchado, creo que hemos hablado sobre cómo se hace la cerámica. Para trabajar la cerámica no es barro con agua. Hay que dejar remojar la arcilla con el agua. Después hay que amasar esa arcilla para que sea manejable. Porque si no, pues es barro nomás, ¿no es cierto? No pasaría nada, no se podría trabajar. Entonces, esta arcilla ya está trabajada en tablillas que entran en la mano. ¿Por qué? Porque luego utilizan un punzón que parece un lápiz y hacen las incisiones. La escritura cuneiforme está hecha a base de incisiones. Y aquí tenemos unos ejemplos. Fíjense ustedes, al principio son ideogramas. Miren la primera columna de los sumerios. Son simplemente ideogramas. Ustedes pueden ver lo que más fácil de reconocer: agua, pez, toro. Y la última, trigo o cebada. Es fácil de reconocer, ¿no es cierto? ¿Cómo estos términos van evolucionando hasta convertirse en escritura cuneiforme? Miren, agua. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se representa? Miren, pez. Entonces, ¿cómo se hace en base a las incisiones? Se ha desarrollado un nuevo lenguaje. Y hasta la pronunciación tenemos ahí, ¿no? ¿Qué dicen? Ay, dejé de compartir, creo. Qué barbaridad. Ya. Bueno, ahí tenemos un poquito de la evolución. Y aquí tenemos un ejemplito cercano. Arriba es como cambió la palabra de vaca a vaca. O de esclavo a esclavo. Y entonces ahí hay que leer. ¿Ven las bandas horizontales? Estas tiritas son para que no se confunda entre una línea y otra. Luego está el cilindro sello.
que ustedes ya lo han mencionado en la exposición. Estos son cilíndricos, por eso se llama cilindro sello. Es un bloque de piedra que está tallado en relieve y que sirve para sellar. El concepto que hoy nosotros manejamos de sello es empapar una gomita en la tinta, ¿no es cierto?, una esponjita, punta de tinta, y eso presionamos sobre una superficie. El cilindro sello es un cilindro, tiene forma cilíndrica, trabajada en relieve, que se va a impresionar, se va a imprimir, se va a presionar sobre una tablilla de arcilla fresca. Entonces queda grabada el contenido del cilindro. Estos datan de más o menos el 2100 antes de Cristo. Está realizado en lapislázuli y oro. Fíjense la forma que tiene. La idea es que pueda rodar sobre una superficie. Y entonces aquí tenemos lo que queda impreso. ¿Ven ustedes? ¿Alcanzan a ver? Esto es esto mismo. Entonces, al rodar, por supuesto, mientras más larga la tablilla, más veces se va a repetir la impresión del sello, ¿no es cierto? Del cilindro. La intención de hacer estos cilindros es identificar sus tablillas, es firmar, es presentar quiénes son, etc. Luego, otra vez tenemos el código de Hammurabi, lo vamos a leer un poquito. 200, ¿cuántas leyes dijimos? 82 leyes. Marduk o Enlil entregándole a Hammurabi estas leyes enumeradas. ¿Cuál es la idea? La idea es que se pueda convivir en paz, es administrar justicia en el pueblo. Vamos a leer algunas porque la mayoría terminan con la muerte, la muerte, la muerte, la muerte, la muerte. Hay algunas que no he leído, porque, por ejemplo, si se porta mal, no sé qué, no es la muerte, pero les cortan las manos. O sea, a los oficiosos, los castigos son terribles. Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la muerte. Si un señor aparece en un proceso para presentar falso testimonio y no puede probar la palabra que ha dicho, si el proceso es un proceso capital, tal señor será castigado con la muerte. Si se presenta para dar testimonio en falso en un proceso de grano o plata, sufrirá en su totalidad la pena de este proceso. Más, vamos a leer este. Es un poquito largo, pero por favor escuche. Si un juez ha juzgado una causa, pronunciado una sentencia y depositado el documento sellado, si después cambia su decisión, se le probará que el juez cambió la sentencia que había dictado y pagará 12 veces la cuantía de lo que motivó la causa. Además, públicamente se le hará levantar de su asiento de justicia y no volverá nunca más a sentarse con los jueces en un proceso. Es decir, si se descubre corrupción, se lo revienta y nunca más puede ser juez. Si un señor roba la propiedad religiosa o estatal, será castigado con la muerte. Pero además, el que recibió de sus manos los bienes robados también será castigado con la muerte. Es decir, la idea es que la gente no se porte mal. Muchos de nosotros
sabemos, no, yo creo que todos sabemos que si hay los cachis, que en los cachis venden cosas robadas. ¿Por qué hay los cachis? Porque hay gente que compra cosas robadas, ¿cierto? Si no, esos tipos no estarían vendiendo nada. Entonces, miren de drástico, ¿no? Otro, si un señor roba el niño menor de otro señor, recibirá la muerte. Si un señor se entrega al bandidaje y llega a ser aprendido, recibirá la muerte. La muerte, la muerte, la muerte. O sea, súper drásticas las leyes. ¿Qué dicen, chicos? ¿Demasiado Docente, drásticas? que yo recuerde había una ley que durante mi exposición no mencioné, no sé si lo mencioné, pero en ese tiempo se hizo ese dicho ojo por ojo y diente por diente. Exactamente. Es decir, si me haces daño, te devuelvo con igual. ¿No es cierto? En la misma Biblia está esa ley. En la Sí, antigüedad, así es. Muy bien, me olvidé de esa ley. Justamente, de aquí se saca, de esta ley se saca. Ok. Bueno, vamos a ver. Los mesopotámicos, o sea, la gente que vivía en esta región, no tenían piedra y no tenían madera. Entonces, ¿qué tenían? Tierra y agua. Entonces, ¿qué es lo que más van a desarrollar? La cerámica. Este es un pequeño jarrón de terracota del tercer milenio. Estamos hablando de más o menos del 2600 antes de Cristo. Las primeras vasijas vimos o utensilios, vimos en la prehistoria, se desarrollaron de distintas maneras, amasando la arcilla, pero y la cerámica cordada, por ejemplo, ¿cierto? Dijimos, se hacen tiritas como hacíamos con la plastilina en el kinder, y con eso vamos armando los recipientes o cualquier objeto que trabajemos. Son en Mesopotamia los que inventan el torno del alfarero, que viene a ser un sistema que tiene como una rueda en posición horizontal sobre la que se trabaja la arcilla. La rueda aparece alrededor del 3500 antes de Cristo. Y por supuesto, van a evolucionar en el tiempo y hoy por hoy, claro, está más evolucionado. Pero ahí en los relieves hemos visto que ellos ya usaban. ¿Qué más? La bolsa mesopotámica, el concepto de la bolsa desarrollan ellos, este no corresponde. El adobe, aunque este más parece piedra, y el río que riega a toda la región. Y se acabó. Ay, a tiempísimo. Tengo 5 minutos más, por favor, y con esto vamos a terminar. Solo quiero mostrarles algo que no han investigado ustedes, porque yo no les he dicho ciertamente. Son los persas. Hemos visto, este es el Golfo Pérsico, aquí están los sumerios, aquí están los babilónicos y aquí están los asirios, ¿no es cierto? Luego los neos y que se expanden y no sé cuántos. Y los persas surgen después, que son otro pueblo recontra expansionista. Tarea para la casa, ver la película 300. Algunos quizás ya la han visto. ¿De qué trata? No es para esta época. En 300 vemos a los persas expansionistas que llegan hasta Grecia, ¿no? Que se expanden llegando hasta las puertas de Grecia y cómo los enfrentan y no sé cuántos. Bueno, es solo para ver
Los persas tienen la fama de haber sido un pueblo sanguinario, belicoso, porque eran expansionistas. Sin embargo, se ha demostrado que los persas no aniquilaban a sus sometidos, a los derrotados. Lo que hacían, es más, respetaban sus creencias, sus tradiciones. Lo que hacían, por supuesto, era que adoren a su rey, digamos, ¿no? Pero respetan. Bueno, ¿dónde estaban ellos ubicados? ¿Se acuerdan que a este lado, en la parte este, estaban las montañas, los montes sagros, ¿no es cierto? Ahí y atrás de eso se ubicaban los persas. Pasagarda, Susa, Persépolis son ciudades de los persas. Bueno, vamos a ver. Estos, la clave y la diferencia fundamental con toda la región de Mesopotamia es que tienen piedra y tienen madera. Como en Mesopotamia no había piedra y madera y había que importar desde lejos, no utilizaban. En los edificios van a ver ustedes que no hay la representación gráfica del uso de columnas o pilares. En cambio, los persas usan, pero sobreabundantemente. La dinastía de los aqueménidas son la dinastía más antigua de los persas. Y entonces ahí tenemos restos de lo que habrían tenido. Miren, Pasagarda, lo primero que vemos es pisos de piedra, baldosados de piedra, y columnas de piedra, ¿cierto? Ellos usan la piedra y la madera para sus columnas. Este es el palacio de Persépolis. ¿Y qué es lo que más vemos en este esquema en planta? Columna. Exacto. Miren la cantidad de columnas que hay. Son edificios monumentales llenos de columnas. Por supuesto, sus espacios son mucho más amplios que los de los mesopotámicos, ¿no? Sumerios, babilónicos, asirios. Perdón. Sus ingresos también monumentales, también ellos van a utilizar los genios alados. Otra cosa, todas estas sociedades son polígamas, es decir, tienen varias mujeres, machistas y además polígamos. Entonces, en el caso de este palacio de Persépolis, aquí tenemos el área del harem, y el harem es la casa para las favoritas del rey. A cada una les da el mismo trato. Espacialmente tienen departamentitos para las chicas. Una tristeza, ya sé, estoy en contra de los harems y de todo eso, pero espacialmente vemos conceptos de modulación. El 4, este espacio es llamado el palacio, no, la sala del trono o de las 100 columnas. Imagínense, al otro lado de las montañas, la arquitectura de los pueblos no tiene ni una columna, y a este lado tenemos salones con 100 columnas. En fin, ahí podemos ver la cantidad de columnas y espacios que se tienen. Estas columnas tienen hasta 20 metros de altura. Incluyen la base, el fuste y el capitel. El capitel es la parte superior de la columna, la cabeza, vamos a decir, de la columna. El fuste es el cuerpo y la base, bueno, su base. 20 metros de altura. ¿Se ubican la monumentalidad de estos espacios, de estos edificios? En estos se encuentra, como vemos aquí en la imagen, capiteles androcéfalos, con cabezas de animales.
bicéfalos, perdón, que no son androcéfalos, es cabeza humana. Estos son bicéfalos con dobles cabezas y cabezas de animales, toros y caballos, en posición opuesta, en la parte superior. Miren el tamaño, jóvenes, la altura de estos ambientes. Esta es la figura humana, ¿no? Turistas que están paseando por... ¿Qué ven aquí? Puerta, se podría decir aro, ventana. Muy bien. Arco. ¿Ya? ¿De qué material? Columna. ¿Qué material parece? Piedra. Piedra. ¿Qué no ven aquí? O sea, ya, bueno, allá atrás hay unas columnillas. Pero, ¿qué más no vemos? El techo. Ya, no hay techo. ¿Qué más no hay? Madera. Paredes. Paredes. No hay muros. Miren, ¿qué es lo que queda? Piedra. Es decir, marcos. Estos son los marcos de puertas y de ventanas que eran de piedra. El resto habrá sido de adobe o de ladrillo, pero ya no queda nada. Ha sido derruido totalmente. ¿Qué es lo que se conserva? La piedra. Este detalle, lo entienden los hombres en la historia de la humanidad. Entonces, la piedra tiene un simbolismo. Para los persas no, para los griegos sí, para los romanos sí. En la Edad Media se va a construir todo con piedra. Porque, ¿qué representa? Para los egipcios. Vamos a ver la próxima clase, seguramente nos van a contar. En Egipto no hay piedra, en las ciudades, ¿no? Pero todos sus edificios representativos están hechos en base a piedra. ¿Por qué? ¿Qué representan? Ya pues, Rigidez y favores. fortaleza. Muy bien. Muy bien. Rigidez, fortaleza, no lo sé, pero representa, sí, fortaleza, eternidad. Y aquí lo podemos ver. Lo único que queda del edificio es lo que era de piedra. ¿Cierto? Bueno. Los persas son famosos en la historia porque fueron belicosos y no sé qué, pero en sus representaciones, en los relieves, no se ven escenas bélicas como hemos visto en los otros relieves. Aquí se ven escenas de procesiones como llevando ofrendas al rey. Entonces, pareciera que no eran tan belicosos, pero eran expansionistas. Y es cierto que tampoco es que la gente dice, ay, sí, los persas son más fuertes, entonces nos dejamos someter. La gente siempre va a pelear. Seguro que han habido conflictos bélicos, pero no iban a aniquilar. Esta es la característica, digamos, ¿no? Por lo menos así se deduce ahora. Ellos también tienen seres fantásticos, el friso de los arqueros, que es otra procesión de soldados, arqueros, o el friso de los grifos. Miren, estos seres grifos, se dice a estos seres fantásticos, fantasiosos, que no existen. Miren aquí las patas de águila, atrás, adelante patas de, no sé si toro o león, cuerpo que parece de toro, alas de águila, cabeza que parece de león, cuernos que parecen de carnero, en fin. Y en la puerta, en las puertas del palacio, tenemos los genios alados también.
Volvemos a ver el mismo concepto que hemos visto entre los asirios. Los persas no utilizan el arco y la bóveda. ¿Se acuerdan? Aquí no hay ni arco y menos bóveda. Sin embargo, la tumba de Ciro el Grande tiene una bóvedita. Está rematada en bóveda. Entonces parece que ellos lo conocen el arco y la bóveda, pero en general no la utilizan. Incógnita, ¿por qué? Tienen tanta piedra que tienen estas tumbas rupestres, talladas en el acantilado, en la roca. En orfebrería, maestros otra vez. Miren, este es el agarrador de un jarrón. Miren el detalle del rostro del Ibex. Y listo, se acabó. Gracias, muero de hambre. Me voy. Espero que hayan puesto todos sus nombres. Ya no les voy a esperar. ¿Pusieron sus nombres en el chat? Sí. Ya. Sí. Ok. Los quiero mucho. El lunes les toca a ustedes ya presencial exponer Egipto, arquitectura en Egipto. Chao, chiquitos. Nos vemos, arquitecta. Chao, mis amores. Chao, Arqui. Chao.